Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el Todopoderoso ilumine tu camino, tus sendas, que te guíe y que puedas de una u otra manera prosperar en todo lo que emprendas. Que Él te engrandezca, que sane tus dolencias, quites tus enfermedades y seas alguien que viva bajo la plena y total cobertura del Altísimo. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La palabra de Dios dice así, en el capítulo 4, versículo 29 en adelante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, la nueva vida en Cristo. Sí, Pablo convoca a la iglesia de Éfeso a ser diferente, a ser diferente al pueblo, al común denominador de la gente, a ser diferente a los del mundo. Pero déjeme decirle que en esta convocatoria también está llamando Pablo a la iglesia de Corinto a ser una iglesia totalmente diferente. Ya se empezaba a notar cositas raras en las diferentes iglesias. Y una de las grandes luchas de Pablo, de Juan y de Bernabé era la lucha en contra de la división de la iglesia, en favor de la unidad, en pro de la unidad de la iglesia, en los temas más esenciales, en los temas más pertinentes. Pero para poder llegar a esa unidad, la iglesia en general tenía que ser diferente al mundo. Bueno, y ser como la gemela de otra. Así de literal era esto. Entonces Pablo no solamente invita a la unidad, no solamente invita a ser diferente a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Éfeso, sino que la invita también a ser coherente. Óigalo bien, no solamente en sus palabras, en su forma de pensar, sino en sus obras, en sus actos. Aleje toda hipocresía de la experiencia de fe y sea totalmente transparente, viva diferente. Y una de las cosas que a Pablo le preocupaba mucho en medio de la iglesia era el uso del lenguaje. El uso del lenguaje. Y esto es trascendental, porque el hermano de Jesús, obispo de la iglesia de Jerusalén, habla en su carta a la iglesia acerca de la lengua. Sí, dice que la lengua es supremamente peligrosa. Óigalo bien. Dice que la lengua puede, así como puede bendecir también, la misma lengua puede encender un fuego. Sí, esto es tremendo, ¿no? Pablo le dice a la iglesia de Corinto ninguna palabra corrompida, contaminante, dañina, perjudicial, grotesca, vulgar, soez, salga de vuestra boca. Sí, óigalo bien. Yo no sé si usted está comprendiendo desde ya esto, ¿no? Santiago dice, la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta, se ufana de grandes cosas. Sí, qué tremendo. Santiago dice, la lengua es un fuego.
y en ella se cierne un mundo de maldad si no se controla. Sí, dice que ella contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, ¿qué relación tienen las palabras con la lengua? Usted dirá, hay muchas formas de comunicación hoy en día. Desde luego que la hay. Pero la mayoría de la humanidad se comunica, no telepáticamente, no con el lenguaje de señas de los sordomudos, sino con el lenguaje articulado, haciendo uso de la lengua. Óigalo bien. Y Pablo está advirtiendo del peligro de usar de manera inapropiada la lengua en el interior de la congregación y hacia el exterior de ella. Sí, mis amados, óigalo bien. Entonces Pablo amonesta a la iglesia a que tenga un lenguaje coherente, un lenguaje apropiado, un lenguaje digno de los verdaderos seguidores de Cristo, de un verdadero creyente. Pablo invita a la iglesia de Éfeso a que su lenguaje sea coherente con el evangelio de Cristo. Esto no es que tenga un lenguaje totalmente bíblico o que a cada palabra que diga tenga que sumar capítulos y versículos del texto bíblico. No. Lo que está diciendo el texto en esta mañana para nuestras vidas es que usted y yo tenemos que enjuagarnos la boca con jabón, con límpido, con qué sé yo, y tener un lenguaje pulcro, un lenguaje respetuoso, un lenguaje decoroso, un lenguaje que exalte, que glorifique a Dios, como Pablo lo está diciendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y que cuando hable usted, las palabras suyas o las mías sean las que sean necesarias para edificar. No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Óigalo bien, a fin de que los oyentes se agraden del mensaje que estamos dando. Sí, se suele ver cristianos o personas que van a las iglesias que dicen ser cristianos, que usan lenguajes inapropiados. Se suele ver personas que van a las iglesias, óigalo bien, que en sus casas utilizan un lenguaje totalmente indecoroso, un lenguaje totalmente vulgar, que parecen más cristianos los vecinos, los de la calle, que esta persona. Y Pablo amonesta a la iglesia sobre esto. Ustedes ya no pueden tener ese lenguaje. Tal vez antes hablaban así antes de Cristo, pero ahora en Cristo el lenguaje de ustedes tiene que ser un lenguaje piadoso, un lenguaje respetuoso, un lenguaje misericordioso. Tienen que usar el lenguaje del amor. No pueden usar un lenguaje contaminante, pervertido, soez, vulgar, grosero. No pueden ser violentos en las palabras. Sí, sabe, hay personas que no hablan muy fuerte, que no dicen vulgaridades, que no tienen lapsus lingus, ligerezas de la lengua, pero que con la suavidad de las palabras hacen también mucho daño, hieren. Entonces lo que a Pablo apunta es a que nuestro lenguaje sea un lenguaje que no cause daño en ninguna forma, en ninguna expresión, en ningún ámbito, en ningún sentido. Óigalo bien, que nuestro lenguaje, que el uso de nuestras palabras no cause heridas,
Que tengamos un lenguaje sanador, un lenguaje salutífero, un lenguaje transformador, un lenguaje que convoque realmente a vivir la fe en Cristo Jesús. Y que la gente realmente se dé cuenta que ya no somos los mismos, que somos diferentes. Óigalo bien. Bueno, y Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Cómo se puede contristar el Espíritu Santo? Esto es viviendo de la manera que vivíamos antes de conocer a Cristo. No sé si ha comprendido. No contristéis al Espíritu Santo. Sí. Primero Pablo dice, no salga ninguna palabra grotesca, torpe, inapropiada, sin sentido de sus labios. Ninguna palabra indigna, la que corrompa, la que destruye, ninguna tontería, ninguna estupidez, ninguna bobada. Pero luego dice, no contristen al Espíritu Santo. Óigalo bien. No hieran, no hagan enojar al Espíritu Santo. No hagan enfurecer al Espíritu Santo. No provoquen el fuego consumidor del Espíritu Santo. Yo no sé si usted acaba de entender esto. Nuestros actos y aún el mal uso del lenguaje, siendo cristianos o diciendo ser cristianos, óigalo bien, puede hacer encender el furor del Espíritu Santo, puede hacer alejar el Espíritu Santo del creyente. No sé si entiende. Óigalo bien. Contristar al Espíritu Santo es caer en las abominaciones, es hacer lo que Dios aborrece. Es enlodar, contaminar, ensuciar el vestido. Vengo hablándole a usted de la fragancia del estiércol. Eso es mantenernos lejos de Dios, mantenernos lejos del Espíritu Santo. Y Pablo abiertamente está diciendo esto. Aún más Pablo agrega, no lo hagan enojar. Ustedes están sellados por el Espíritu Santo. Él les ha colocado una marca. Bueno, y aquí tengo que hacer una inflexión, también un paréntesis, y hacerles saber que el mundo hoy se está marcando. Hoy se están tatuando, olvidando lo que dice el libro de Levítico. Sí, el libro de Levítico en el capítulo 19. La palabra de Dios nos dice abiertamente que usted y yo no debemos imprimir señal en nuestros cuerpos. Yo no sé si está entendiendo. Levítico 19, versículo 28, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no es un mandamiento de hombre, no es el mandamiento de una iglesia, no es el mandamiento de una estructura religiosa, es el mismo Dios que está invitando a los que dicen ser parte de su pueblo a no marcarse el cuerpo, a no imprimir señal alguna en el cuerpo. Y Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Éfeso que ellos están marcados, pero no por hombre, sino por el Espíritu Santo. Hoy el mundo se está tatuando. La gente más famosa aún, el que vive en la alcantarilla, está imprimiendo señales en su cuerpo, se están tatuando. Esto está prohibido por Dios. ¿Sabe por qué? Porque este realmente es el sello de Satanás. Lo que debe haber en usted es la marca del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Pablo lo dice así: no ofendan al Espíritu Santo, no lo hagan enojar al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido marcados. Esta marca es separada
separación. Este sello es separación. Pero separación ¿para qué? Para el día de la redención. Yo no sé si acaba de entender esto. Alguien dijo, cuando Cristo venga habrán sorpresas. Y estoy seguro de que sí. Los tatuajes están en la iglesia a la orden del día. A los pastores no les importa instruir sobre esto. No es que alguien tatuado no pueda ser salvo. Es que alguien luego de haber conocido a Cristo ya no se puede tatuar. Porque si se tatúa luego de haber conocido a Cristo, está renunciando a Cristo y está rechazando el sello del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a usted que puede haber dos etiquetas en una marca? Uno solo es el fabricante. Uno solo es el dueño. Uno solo es el del crédito. No tantos. Así que el sello del Espíritu Santo en nosotros es la etiqueta del cielo en nosotros. Pertenecemos al cielo, pero el sello del mundo, el tatuaje, la impresión en el cuerpo humano, la impresión de marcas de tatuaje en el cuerpo de cualquier persona, es el sello del mundo, es el sello de Satanás. Así que ahora, la palabra abiertamente dice, ustedes no pueden seguir marcándose, no se pueden seguir dejando imprimir señal alguna que no sea la del Espíritu Santo. Ustedes tienen el sello del Espíritu Santo. Los otros se han pintado la rosa, se han decorado un tigre, se han decorado un jaguar, se han pintado un dragón, se han colocado y se han marcado con el nombre de la novia, del novio, del hijo, del papá, de la mamá, pero ustedes tienen el sello del Espíritu Santo. El único que hace la diferencia en todo el universo es el Espíritu Santo, y Él hace la diferencia entre los que son y los que no son hijos de Dios. Entonces, Pablo dice, ustedes fueron sellados, y si han sido sellados, en ustedes ya no hay amargura, como lo hay en los que tienen la otra marca. Ya no hay enojo, ya no hay ira, ya no hay depresión. Sí, ya no hay gritería. No andan maldiciendo y hablando diciendo improperios. Y no andan con malicia y con lenguaje de doble sentido. De hecho, Pablo le dice, antes en ustedes, si ustedes tienen el sello del Espíritu Santo, ustedes son buenos. Ustedes obran en integridad. Antes, sed benignos unos con otros. Muestren la obra del Espíritu Santo en ustedes. Sean misericordiosos como Dios ha tenido misericordia con ustedes. Perdonen a otros como Dios les ha perdonado. En esto se diferencia un verdadero creyente. Un verdadero creyente. Óigalo bien, alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo no se hace tatuar. No está lleno de amargura, de depresión. No vive enojado totalmente. Cuando le hablan no contesta con una volquetada de piedra, no. Se enoja, pero ese enojo no llega hasta la noche. No anda en griterías. No entra en pleitos, en contiendas. No anda usando mal el lenguaje y aparta de sí toda malicia. Hace el bien, tiene misericordia de los demás como Dios ha tenido de sí. Y desarrolla la capacidad de perdonar, reconociendo que Dios le ha perdonado más a él. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.